¿Existe algún método para desarrollar nuestra faceta económica que sirva para todos? ¿Es posible crear algo así? ¿Cuál es el límite de la responsabilidad individual para vivir una vida plena? Mi nombre es Noy Noison y te doy la bienvenida al podcast de Reverse Thinking, que me gusta traducirlo como pensamiento inverso, en donde busco construir una comunidad de personas dedicadas a aprender. Sobre todo, aprender dos cosas principales. Una de ellas tiene que ver con nuestra faceta laboral, aprender cómo aprovechar todas las nuevas oportunidades que nos brinda el siglo XXI y que difícilmente alguien en nuestro entorno nos pueda ayudar en ello. Mientras que lo segundo tiene que ver con la felicidad. Utilizar las distintas áreas de conocimiento de la actualidad, tales como psicología, filosofía, neurociencias, también organización, emprendimiento, entre muchas cuestiones, para encontrar un equilibrio con el cual podamos disfrutar de esta única oportunidad de que disponemos, esto que solemos llamar vida. Puedes encontrar más información en la web de Reverse, cuya dirección es reversesite.com. reversesite.com, en donde tendrás allí también las redes sociales por si te interesa darles una ojeada, los artículos del blog, los recursos gratuitos y los libros que he escrito, tanto la trilogía Lean Funnels para emprendedores como mi libro más personal, el cual titulé Un manual de madurez para el siglo XXI. En este quinto capítulo abordaré la inevitabilidad de los precios y cómo los precios no identificados que estemos pagando pueden estar arruinando nuestras vidas. Para abordar este tema dividiré el capítulo en dos puntos. 1. La inevitabilidad del dolor y 2. El largo plazo. ¿Qué es lo que viene a tu cabeza con el término beta perpetua? Beta con V. Beta perpetua. En lo personal podría pensar que es un concepto relacionado con alguna especie de pena judicial, en donde una persona esté vetada de manera perpetua. Pues aunque tiene un nombre un poco intuitivo, el término pertenece a la psicología, más específicamente a la toma de decisiones. En Ruido, así se llama el libro, escrito por Daniel Kahneman, Cass Sunstein y Oliver Sibony, es donde conocí este término, y hace referencia a vetarse a uno mismo. Para ser más específico, vetarnos a nosotros nuestro propio conocimiento. En el libro se nos presenta a Philip Tetlock y su distinción entre analistas y superanalistas. La diferencia, como te puedes imaginar, entre estos dos tipos de analistas es que los superanalistas utilizaban la beta perpetua, en donde este término hace referencia al grado de compromiso con la actualización de las creencias y la superación personal. Lo que hace tan bueno a estos superanalistas no es lo que son, sino más bien lo que hacen. El duro trabajo de investigación, la cuidadosa reflexión con autocrítica, la recopilación y síntesis de otras perspectivas, los juicios granulares y la incesante actualización. Y trabajan en un ciclo que, si has leído mi ebook gratuito de Organización para Startups o el tomo segundo de la trilogía Lean Funnels, te sonará de mucho. Este ciclo de trabajo y de pensamiento está compuesto por probar, fallar, analizar, ajustar y volver a probar. Con probar podemos probar todos, no es necesario ser un superanalista. La clave en este ciclo está entre medio de las veces que se prueba. Primero, incorporando el fallo como parte ineludible del proceso. Segundo, haciendo una pausa para analizar. Y tercero, ajustando. Pero la mejor parte es que al ser un ciclo no tiene fin. No hay un comienzo y un final. No hay errores, solo hay testeos. Solo hay siempre habrá más trabajo por hacer. Solo que no obtendremos otros resultados de los que estamos obteniendo
si no realizamos otras acciones a las que estamos realizando. Desde ya hace unos cuantos años, poco a poco, todas las plataformas de entretenimiento como la televisión o las redes sociales se han visto inundadas con programas como el reality show de las Kardashian o con influencers que ostentan su poder adquisitivo, formando esta cultura del consumismo tan generalizada en nuestros días. Y aquí no pretendo señalar con el dedo a nadie. No estoy aquí para quejarme del horrible mundo capitalista en el que vivimos. No, para nada. Siempre hago énfasis en una idea, y es evitar que nuestro pensamiento se quede en la superficialidad del qué, y profundizar hasta llegar al por qué o al para qué. Y en este caso, el qué sería esta forma de tomar decisiones en base al consumo a causa de esta influencia de estas figuras públicas. El por qué es lo que más interesante me resulta en este caso, siendo que, tal y como yo lo veo, este por qué es el no tomar conciencia del precio, la vaciedad del prestigio. Cuando nos desconectamos tanto del esfuerzo original de lo que obtenemos, como plantar, cuidar la comida, cuidar los animales, plantar las verduras, etc., cuando nos desconectamos tanto del esfuerzo original, solo nos queda fijarnos en tener más y mejor de aquello de lo que desconocemos de dónde procede, por el mero motivo de que el vecino tiene más o mejor de aquello que también desconoce de dónde procede. Solo que a veces ese vecino no está cerca, sino en Internet, al otro lado del mundo, viviendo una realidad que desconocemos y pagando precios que desconocemos. Y con precios no me estoy refiriendo a dinero, porque, a mi parecer, los precios más sencillos de pagar son los que se pagan con dinero. Terminamos por mirar solamente los juguetes nuevos que queremos tener, igual que cuando estábamos en nuestra infancia, que no entendíamos y por lo tanto no nos deteníamos a pensar de dónde salía ese dinero para comprarnos esos nuevos juguetes, porque el precio lo pagaban otros. Pero ahora, ya en la adultez, el precio lo pagamos nosotros. Y si solo miramos por el juguete nuevo, donde podemos estar pagando precios que no nos gustaría estar pagando, pero que no tenemos conciencia de que lo estamos haciendo. Otro de mis pilares de pensamiento estructurales es, para obtener algo, debemos dar algo a cambio. Y sí, puede que desborde obviedad, pero en la vorágine del día a día o cuando estamos inundados por nuestras emociones, también solemos dejarlo de lado con una facilidad pasmosa. Hace un tiempo leí una frase que no logro recordar quién la dijo, que es, los resultados inmediatos existen, solo que tardan un tiempo en llegar. El hedonismo es de las pocas cosas que considero que tienen dos precios. Por un lado, la frustración de no haberlo alcanzado aún, y por el otro, la nostalgia de cuando se alcanzó en los días pasados. Esto se suele ver en la vejez, como las personas que han envejecido lo que más nostalgia les suele generar son aquellos momentos de placeres hedónicos. Pero justamente ese es mi problema con el hedonismo, que en el mismo momento no lo disfrutas tanto, pero antes sí que lo sufres por no tenerlo, y después tienes el deseo de repetirlo o de ir a por más. Y con los deseos consumistas pasa esto mismo. J.M. de Marco, en su libro La vía rápida del millonario, menciona un pasaje donde dice, si tienes que pensar si te los puedes permitir o no, es que no puedes permitírtelo. En lo personal no coincido con esta afirmación, porque considero que se queda en la superficialidad del qué. Si puedes tener algo es porque tienes la capacidad para permitírtelo. Pero, a mi parecer, más importante que cuál es tu capacidad para permitírtelo, me parece el cómo es tu capacidad para permitírtelo. Cómo se presenta ante ti la capacidad que tú mismo has desarrollado para permitirte esas cosas materiales. ¿Qué forma tiene tu poder adquisitivo? Fíjate en lo que tienes que dar a cambio. Allí tienes la forma de tu capacidad para tener ese algo material. El por qué detrás de que tengas esa capacidad. Siempre vamos a querer algo más que no poseemos ahora. Nuestra mente siempre estará pensando en qué cosas pueden ser mejoradas o qué amenazas han de cubrirse. Por eso, en cuanto queremos una cosa, nos empezamos a fijar en otra, hasta que llegamos a un punto de intercambio. Me refiero a ese momento en donde algo que ya habíamos conseguido antes es lo que ahora deseamos y lo dimos a cambio con anterioridad. Cuando queríamos más dinero y comenzamos un proyecto personal,
solo para darnos cuenta de que nos encontramos desbordados de trabajo y comenzamos a desear la tranquilidad y la menor carga de responsabilidades que teníamos antes. Eso que con anterioridad dimos a cambio, ahora es el objeto de nuestro deseo y por lo tanto, la fuente de nuestro sufrimiento actual. Eso que poseíamos y no nos detuvimos a pensar en la relevancia que tenía para nuestro bienestar antes de darlo a cambio. Tal y como yo lo veo, en la vida no dejan de presentarse dolores. El dolor es intrínseco a la vida. Pero no concibo que la vida es en sí lo que es dolor, sino la sobrevivencia lo que origina el dolor. Una vez que aprendemos a cómo dejar atrás los dolores, entendidos a través de la pirámide de necesidades de Maslow, es que comenzamos a perseguir el placer. Lo que puede generar un gran problema es cuando ya tuviste tus dolores cubiertos por alguien más y nunca has experimentado el cómo calmar dicho dolor. Como cuando los padres se encargan de que el hijo no experimente dolores. No puede experimentar los dolores pequeños de la niñez y esto le impide llegar a etapas posteriores en donde se presentarán dolores más intensos, habiendo aprendido a gestionar el dolor de alguna manera. Esta nueva sensación que experimentan estas personas privadas de la experiencia del dolor es tan abrumadora y a la vez resulta tan ajena que solo pueden pensar en quitarla de manera inmediata. Esa es la importancia de afrontar el dolor. Repito, a mi parecer, allí donde hay vida, hay penurias, y allí donde se enfrentan dichas penurias, hay maduración. Y así terminamos este primer punto que llamé la inevitabilidad del dolor. Me gustaría insistir en que con precios me estoy refiriendo a todo aquello que podamos estar dando a cambio, y cómo los precios más sencillos de pagar son aquellos que pagamos con dinero, pero no los más importantes. Si discrepas conmigo, estaré más que encantado de conocer tus argumentos. Puedes compartirlos con la comunidad de Reverse a través de redes sociales, especialmente a Instagram, o mediante mail, escribiendo a contacto@reversesite.com o al blog de Reverse en la web reversesite.com. Ahora pasemos al segundo punto que me gustaría abordar, el cual llamé el largo plazo. A finales de la década de los 60, el psicólogo Walter Mischel y sus estudiantes sometieron a unos niños a uno de los dilemas más crueles de los que se tiene constancia. Se les dio a elegir entre una pequeña recompensa, una galleta Oreo, que podían obtener en cualquier momento, y una recompensa mayor, 2 galletas Oreo, para la que tenían que esperar 15 minutos en condiciones sumamente difíciles. Esas condiciones eran que tenían que permanecer solos, en una habitación, delante de una mesa, con 2 objetos, una sola galleta y una campana que el niño podía tocar para que en cualquier momento llegara el experimentador y recibiera la otra galleta. No había juguetes, ni libros, ni fotos, ni otros ítems potencialmente distractores en la habitación. El experimentador salía de la habitación y no volvía hasta pasados 15 minutos, o si el niño tocaba la campana, o se había comido la recompensa, o se levantaba, o mostraba algún signo de angustia. Los niños eran vigilados a través de un espejo semitransparente, y el metraje, el video, que muestra su comportamiento durante el tiempo de espera provoca siempre risas en los espectadores. Está en YouTube y recomiendo mucho verlo. Alrededor de la mitad de los niños realizaron la cruel proeza de esperar esos 15 minutos, principalmente desviando su atención de la recompensa. A estos niños se les siguió y 10 o 15 años más tarde se había abierto una gran brecha entre aquellos que habían resistido la tentación y los que no la habían resistido. Los que sí lo hicieron dieron puntuaciones más elevadas, especialmente en capacidad de repartir su atención de modo más eficaz, es decir, un mayor control sobre su atención. Cuando llegaron a la adultez joven, eran menos propensos a tomar drogas y también quedó muy de manifiesto una gran diferencia en sus aptitudes intelectuales. Los niños que a los 4 años habían mostrado más autocontrol obtenían sistemáticamente puntuaciones más altas en los test de inteligencia. Si separamos las decisiones en cortoplacistas y largoplacistas, podemos explicar casi toda disparidad de resultados, sobre todo entre personas que provengan del mismo entorno. Para obtener algo,
siempre debemos dar algo a cambio. Y uno de los precios que más está dispuesto a pagar desde mi perspectiva es el de la desaprobación social, sobre todo el de nuestro entorno más cercano. Si queremos recorrer un camino diferente, hemos de aprender a sentirnos cómodos recorriendo un camino diferente. Al contrario del dicho popular, a mi parecer, soñar no es gratis. En el momento en que decidimos recorrer un camino distinto, independientemente de si resulta mejor o peor, sino simplemente distinto, ya habrá desaprobación por parte de alguien. A veces ese alguien resulta ser una persona que no nos importa en lo absoluto, y a veces resulta ser una persona que es muy importante para nosotros. Ante esta clase de precios es que me reafirmo en una frase de Gerald Skies, que dice: cualquier logro sólido debe, por necesidad, llevar años de humilde aprendizaje y distanciamiento de la sociedad. Las dos partes de esta afirmación me parecen igual de determinantes para alcanzar ese logro sólido. El aprendizaje fundamental para poder obtener aquello que antes no podíamos, y por lo tanto resolver aquellos problemas que nos estaban frenando. Pero ese aprendizaje no se llevará a cabo si no tenemos la humildad suficiente como para reconocer que debemos aprender en primer lugar. Y el distanciamiento de la sociedad suele ser el precio más difícil de pagar, sobre todo en un inicio cuando no tenemos aún esos resultados que deseamos. Pero así como somos el promedio de las 5 personas más cercanas que nos rodean, también esas 5 personas son un resultado de cómo somos actualmente. Si dejamos librado al azar la influencia de este entorno sobre nuestra toma de decisiones, estamos dejando al azar los resultados que estaríamos obteniendo. Estas decisiones forman parte de nuestra estrategia para planificar nuestra vida. A mí me gusta mucho definir estrategia como: estrategia significa decir no. La famosa campana de Gauss lo ejemplifica a la perfección. En el centro se acumulan todos los resultados más repetidos, aquellos resultados catalogados como normales. Cuando no renuncias a nada, cuando intentas sostenerlo todo, te encuentras jalando hacia todas las direcciones, y por lo tanto te mantienes a mitad de camino en todas las direcciones, te mantienes en el medio. Las personas que se mueven a los extremos de la campana lo hacen dejando otras cosas de lado. Si cuidas todo, te mantienes en el medio. Si quieres moverte hacia uno de los lados, tienes que soltar algo. Estrategia significa decir no. Y a mi parecer, como mencioné con anterioridad, los precios más sencillos de pagar son aquellos que se pagan con dinero. Y los precios más difíciles de pagar son aquellos que se pagan con relaciones. Como ese padre que se pierde el crecimiento de su hijo por estar todo el día trabajando. O ese amigo que se distancia de su grupo social con tal de dedicarse de lleno a sus estudios y proyectos. O los precios más caros de todos, los precios que se pagan con salud, como ese culturista que con tal de obtener esos resultados estéticos que desea para competir, está dando a cambio directamente su esperanza de vida. O ese guardia de seguridad que por estar tanto tiempo de pie se ha maltrecho las piernas. O ese repostero que por no poder cuidar de su dieta ha contraído diabetes. Con cada accionar, con cada decisión, estamos dando algo a cambio, solo que no siempre visualizamos qué es lo que estamos dando a cambio. Esos precios ocultos son los que pueden estar arruinando nuestra experiencia de vida. Y así terminamos con este quinto capítulo. Espero no haberte aburrido y me gustaría muchísimo conocer tu opinión sobre este capítulo y sobre cómo está avanzando Reverse como proyecto. Con cada decisión que tomamos, estamos renunciando a algo. Para explicar nuestra situación actual, podemos pensar en todas las renuncias que hemos tenido que hacer, y a la hora de tomar decisiones en el presente, tratar de vislumbrar aquellas opciones del mañana a las que estaremos renunciando. Este será el primer punto final para cerrar este capítulo. Si creemos que no estamos dando nada a cambio, es que no estamos identificando qué es lo que estamos dando a cambio. Detengámonos a pensar por un momento e identifiquemos qué es lo que estamos dando a cambio, cuáles son esos precios ocultos. El segundo punto final está relacionado con la pérdida. Al menos tal y como yo lo veo, perdemos siempre. Lo importante no es
no perder, sino cortar las pérdidas a tiempo. Este concepto lo aprendí en mis días de cuando estaba intentando aprender sobre trading. La estrategia es la misma que siguen grandes inversores como George Soros o grandes empresarios como Richard Branson. De cada 10 inversiones, le suelen resultar rentables aproximadamente 2. Sí, de 10, 2. Te podrás preguntar entonces, ¿y cómo obtienen beneficios si están perdiendo dinero en 8 intentos de cada 10? Bien, pues, es justamente por cortar esas pérdidas a tiempo. En el momento en que la inversión deja de resultar rentable, se cierra la operación, evitando el coste hundido de seguir intentándola por esperanza para recuperar lo invertido en esa operación. Más bien plantean una perspectiva más global, focalizándose en la totalidad de todas las inversiones. Así lo que perdieron en esas 8 inversiones lo compensan y hasta obtienen beneficios con las 2 inversiones que sí resultan rentables. En eso consistía la estrategia. Por un lado, cortar las pérdidas para perder poco ante la inevitabilidad de la pérdida. Por el otro lado, compensar las ganancias totales con las inversiones que resultan muy rentables, priorizando una mirada global antes que una mirada particular de cada inversión. Y esto mismo puede ser aplicado a nuestra experiencia de vida, en las relaciones, obviamente en nuestro trabajo, en nuestros hábitos. Perdemos siempre. Concentrémonos en cortar las pérdidas a tiempo en lugar de evitar las pérdidas al completo, ya sea pérdida de dinero o pérdida de tiempo, o como a mí me gusta llamarle, pérdida de oportunidades. Me gustaría cerrar este capítulo con una pregunta, y es, para obtener eso que estás obteniendo, ¿qué es lo que estás dando a cambio? Que no eres consciente que lo estás dando a cambio, pero que si fueras consciente de ello, no lo darías a cambio. En el próximo capítulo abordaremos el tema de los valores personales, con el título de Valores.